Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar relativo a las ventajas de disponer un programa de compliance penal. Mi nombre es Héctor Deniz, me consta que se les va a hacer llegar la presentación de este webinar, con lo cual tienen mis datos aquí por si en un futuro quisieran contactarme. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Me ha parecido interesante hacer este webinar, dado que en la actualidad, cada vez más los programas de compliance están cogiendo una importancia grande en el mercado, no solo desde un punto de vista jurídico, sino también desde un punto de vista de prestigio empresarial y desde un punto de vista también interesante en el mercado en el sentido de poder ser competitivo. En este contexto, pues lo que vamos a hacer es ver en qué consiste el compliance, ven aquí el índice, y cuál es su importancia hoy en día en el mercado y por qué todas las empresas deberían disponer de un programa de compliance. ¿Vale? Entonces, en este sentido vamos a ver, en un primer lugar, los antecedentes del compliance penal, dónde nace, por qué nace, cuál es la necesidad de que los programas nazcan, en qué consisten los programas de compliance penal, cuáles son los delitos que aplican a la persona jurídica, porque veremos que no son todos los delitos, y qué evolución, que es una parte muy importante, qué evolución ha tenido este catálogo de delitos. Y veremos en este contexto que cada día más se le está dando más importancia a la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por tanto, cada día es más importante que estemos protegidos frente a este catálogo de delitos. ¿Cuáles son las penas previstas para la persona jurídica? Y a continuación veremos cuáles serían las exención o atenuación de la responsabilidad penal y en qué contexto aplicaría esta. Veremos lo que tiene que tener, cuál sería el contenido esencial del programa de compliance también. Veremos las obligaciones de disponer de canales de denuncias internos por parte de determinados tipos de empresas, ¿vale? Y en este punto nos pararemos porque ayer hubo una gran novedad que luego veremos. Y finalmente, después de haber comentado estos 7 primeros puntos, veremos cuáles son las ventajas entonces de disponer del programa de compliance penal. Vale. Antecedentes normativos. ¿De dónde nacen la necesidad de los programas de compliance? Pues en un primer momento debemos saber todos que la responsabilidad penal de la persona jurídica no existía. Es decir, solo existía la responsabilidad penal de la persona física, con lo cual, si se cometía un delito por medio de una empresa en la que se utilizaba de forma instrumental o en la que se utilizaba la empresa para llevar a cabo una actividad delictiva en la que no se podía identificar a la persona física infractora, pues los delitos quedaban impunes. Entonces, pues había mucho delito que se cometía, digamos, por medio de la empresa. ¿Qué pasó? Se vio la necesidad de, por primera vez, decir, oye, vamos a regular una responsabilidad de la persona jurídica para, en el caso de que se utilice a esta empresa o a cualquier empresa como medio para cometer infracciones, ya sean administrativas, delitos o irregularidades, digamos, en el mercado o incumplimientos normativos, pues se pudiera sancionar a la empresa. Tenemos la FCPA, esto es FCPA Sarbanes-Oxley Act, que esto sería regulación de Estados Unidos, como antecedentes primeros al compliance. Tenemos la UK Bribery Act del año 2010, que como podrán intuir esto viene del Reino Unido, y en este contexto donde se decidió poner la responsabilidad de la empresa en España, pues se decidió regular en el Código Penal, concretamente en el artículo 31 bis. ¿Qué es lo que nos dice nuestro artículo 31 bis para que una empresa sea responsable penalmente? Nos dice que se tiene que cometer un delito de los expresamente previstos para la persona jurídica. Ya les he avanzado que había un catálogo
de delitos que serían únicamente los delitos por los que puede ser penada o por los que puede ser llevada a un juzgado una empresa. No es un delito, no es un catálogo, no es una responsabilidad penal de todos los delitos que incluye el Código Penal, sino que es un catálogo cerrado. Nos dice además que estos delitos tienen que ser perpetrados por representante legal, administrador o directivo de la empresa actuando en nombre o por cuenta de la entidad, o también, este es el punto gordiano también de la cuestión, es que también puede ser cometido por un empleado descontrolado por negligencia grave. Es decir, tenemos que controlar la actuación no solo de los representantes legales, administradores o directivos, sino también de empleados que actuando en nombre de la entidad puedan llevar alguna conducta contraria a la buena ética empresarial y puedan cometer un delito que pueda afectar a la empresa. Y por último, el tercer requisito y también muy importante es que la actividad o la conducta llevada a cabo sea en beneficio directo o indirecto de la entidad. ¿Qué catálogos de delitos afectan a la persona jurídica? Pues esto es un listado que va increciendo desde la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2010. El listado ha ido aumentando. En este caso les he apuntado de 22 a 37 delitos más las consecuencias accesorias. Ha sido un listado que desde que se aprobó por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues ha ido creciendo, porque nuestro legislador, lejos de considerar el compliance como algo que se iba a aprobar y se iba a quedar ahí, pues al contrario, hemos visto que cada día se le da más importancia, cada día el listado de delitos va creciendo y nos encontramos en que cada día nos podrán solicitar o pedir responsabilidad penal de nuestra empresa por más delitos. ¿Vale? Actualmente este es el listado que tenemos vigente y además junto a este listado se establecen 9 consecuencias accesorias también que serían aquellos delitos por los que no se puede llevar a la persona jurídica, es decir, a la empresa, como responsable penal, pero sobre la cual se le puede pedir también consecuencia accesoria. Es decir, por este tipo de delitos podríamos llevar a la persona física, es decir, a la presunta infractora que haya cometido el delito, pero también podríamos llevar a la empresa como responsable civil, es decir, como sujeto responsable a abonar o a pagar aquella responsabilidad civil que derive del delito, es decir, para la reparación del daño en este sentido. ¿Cuáles son? Importante en este punto dejar también remarcado que próximamente, concretamente en el mes de octubre, vamos a tener aquí además 2 delitos más que se añaden a este catálogo que son de especial relevancia bajo mi punto de vista, que es también la empresa a partir de ahora será responsable penal por aquellos delitos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Dentro de los protocolos o procedimientos que tenga que aprobar la empresa para evitar la responsabilidad penal, evidentemente deberemos tener un protocolo de acoso laboral y un protocolo de acoso sexual en el trabajo que comprenda nuestro programa de compliance, porque en el caso de no tenerlo y en el caso de que suceda una situación de acoso laboral o acoso sexual en nuestra organización, pues no solo el presunto responsable de este acoso podrá ser llevado frente a los tribunales e investigado por ello, sino que se llamará también al representante legal de la empresa para que preste declaración en calidad de investigado por ser el representante legal de la empresa junto a su empresa. ¿Cuáles son las multas, las penas, previstas para la persona jurídica? Evidentemente, todos sabemos que es imposible meter a una persona jurídica, a una empresa en la cárcel, ¿no? No podemos hacer como que la persona física, nos metemos 10 años en prisión, no. Evidentemente, tenemos que buscar otro tipo de penas
que sean sustitutivas de estas, pero que no por ello son penas que van a resultar pequeñas. Tenemos multas que son de cuantía millonaria, ya veremos, pueden ser de cuantía millonaria, luego les enseñaré unos ejemplos. Puede ser algo tan grave como la disolución de la persona jurídica, la liquidación de la empresa. Nos pueden suspender actividades por años, nos pueden clausurar locales y establecimientos, nos pueden prohibir realizar determinadas actividades, es decir, nos pueden prohibir realizar actividades para las que la empresa fue creada, con lo cual esto nos llevaría también a una disolución de la empresa. Nos pueden inhabilitar para obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales de seguridad social o para contratar con el sector público. Imaginemos que somos una empresa que vivimos en nuestro volumen de negocio depende básicamente de las contrataciones con el sector público. Pues el hecho de no disponer de un programa de compliance que nos acabe en una prohibición para contratar con el sector público, pues teniendo en cuenta que el volumen de negocio nuestro sea prácticamente en su totalidad del sector público, pues esto nos obligaría también a, como empresa, a cerrar la persiana. Y también, por último, podríamos ser intervenidos por un plazo de tiempo por un administrador externo. Algunas de las sentencias más relevantes en lo que se refiere a la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues tenemos varias empresas. Aquí lo ven, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a una empresa al pago de una multa de 19 millones por un delito contra la hacienda pública. El Fútbol Club Barcelona por el fichaje concretamente del jugador Neymar, por irregularidades también en las declaraciones de impuestos en la hacienda pública, fue condenado a una multa de 5 millones. Otra empresa en Bilbao, en este caso por un juzgado de lo penal, fue condenada a una multa de 5 millones por un delito de contrabando. Otra empresa en por la Audiencia Provincial de Huesca sería condenada por un delito de estafa a la multa de 3 millones. Y por último, una de las más recientes también, el juzgado de Granollers condenaría a una empresa de logística por un delito contra la hacienda pública, en este caso sería por liquidaciones fraudulentas del IVA, a la pena de multa de 1.250.000 euros. ¿Qué nos dice el artículo 31 bis? ¿Qué nos dice que podemos hacer? Nos dice que podemos resultar exentos de la responsabilidad penal si la persona jurídica, la empresa, el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia antes de la comisión del delito un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa su riesgo. O lo que es lo mismo, es que la empresa, antes de la producción del delito, haya adoptado un programa de compliance, ¿vale? Un programa de compliance penal. Un programa de compliance penal que lo que haga es básicamente dotar de un control y unos procedimientos internos a la empresa tal que nos permita prevenir la comisión de estos delitos o reducir, como dice el artículo, de forma significativa su riesgo de comisión. ¿Qué es lo que se exige que tenga que tener un buen programa de compliance para precisamente conseguir lo que nos decía el apartado anterior, es decir, que prevenga la comisión de delitos o que lo reduzca de forma significativa el riesgo de comisión? Pues tiene que tener un buen mapa de riesgos para empezar. Es decir, aquí tenemos que hilar fino y hacer un mapa de riesgos individual para cada empresa. No vale lo que es conocido por Fiscalía como los programas de prevención de delitos o programas de compliance de maquillaje. Es decir, no podemos hacer un programa de prevención de delitos que tenga un mapa de riesgos genéricos. Aquí cada empresa es única en el mercado. Sí que habrán delitos, por ejemplo, los de la parte económica, que sean
probablemente genéricos en cualquier empresa que participe en el mercado, pero sí que tenemos que ser muy conscientes de que cada empresa, por su actividad, por la actividad que desarrolla, pues tiene que tener un mapa de riesgos particular que prevenga y detecte los delitos que son susceptibles de ser cometidos en su, precisamente en su desarrollo de negocio. Por ejemplo, una empresa que se dedique a comercialización de productos alimenticios, pues tendrá que tener muy en cuenta que tendrá que detectar o prevenir aquellos delitos que puedan cometerse, por ejemplo, delitos de salud pública en su modalidad de adulteración de alimentos. En cambio, una empresa que se dedique a los servicios financieros, pues tendrá que tener pues la parte, por ejemplo, de salud pública, evidentemente no le afectará, pero tendrá que hacer un mapa de riesgos en el que se tengan en cuenta pues otro tipo de delitos, como delitos, en este caso, que afecten al mercado financiero. Sobre la base del mapa de riesgos, una vez ya tenemos creado el mapa de riesgos, ¿qué debemos hacer para prevenir esos delitos? No basta solo con identificar qué delitos afectan a mi empresa, hacerme el esquema y guardar el mapa de riesgos en el cajón. No. Tenemos que sobre este mapa de riesgos establecer unos protocolos y o procedimientos de control interno. Es decir, yo he detectado los delitos que me afectan y ahora voy a hacer unos protocolos o unos procedimientos de control interno que lo que me hacen es dotar a mi organización de un control o una sistemática interna que todo el mundo cumpla para no llegar a cometer nunca los delitos que anteriormente habíamos previsto. Tercer punto, que es contenido esencial en un programa de compliance. Tenemos que tener un órgano de control interno o lo que se conoce como compliance officer, en el caso de que esto sea un órgano unipersonal, o para aquellas empresas que tengan ya un volumen o una organización ya considerada un poquito más grande, incluso este órgano puede ser colegiado, puede ser un comité de compliance. ¿Qué es lo que hace esta figura del órgano de control interno? Pues básicamente monitoriza el control del programa de compliance. Es decir, nos adecua o se asegura de que el mapa de riesgos esté debidamente actualizado, porque esto no es un ente inamovible, sino que es posible que tengamos que irlo adecuando a la evolución de la empresa. Nos controla o nos monitoriza que los procedimientos y protocolos de control interno se cumplen. Para eso hacemos evaluaciones periódicas. Y básicamente nos controla también lo que sería el punto número 4, que es la implantación de un canal ético o de denuncias. Esto es un punto que más adelante veremos, pero es imprescindible para que un programa de compliance funcione, que la empresa tenga implementado un canal ético de denuncias en el que se pueda reportar aquellas infracciones que la empresa establezca como dentro de su organización establezca como aquellas irregularidades que deban ser denunciadas por medio de este canal. Otro de los elementos imprescindibles deberá ser que dispongamos de un sistema disciplinario, es decir, oiga, se le avisa tanto al personal, al trabajador de la empresa como al personal directivo que el incumplimiento de la normativa de compliance será sancionada de acuerdo a lo que establezca la empresa, que normalmente o debería ser en consonancia con la regulación laboral aplicable en dicha empresa. Y por último, en estrecha coordinación con el punto número 3, como hemos dicho, se exige que todo programa de compliance tenga una verificación periódica. Es decir, que no aprobemos por el órgano de administración nuestro programa de compliance, que lo guardemos en un cajón
y que no haya ningún seguimiento y que nadie siga eso. Evidentemente, pues el mercado, como sabemos, se mueve mucho. Hoy en día podemos tener una empresa cuya actividad sea la realización de cierta actividad en el mercado y se puede dar el caso de que nos fusionemos con otra empresa, compremos otra empresa, ampliemos nuestra actividad y entonces, en este sentido, si esto pasa, pues tiene que haber una verificación periódica del sistema que nos permita adaptar nuestra actividad a esos cambios. O también es posible que haya habido una infracción dentro de la empresa que al principio, por la evaluación de riesgos, no fuimos capaces de detectar y ahora, una vez detectada, pues hayamos tenido una no conformidad dentro de nuestro programa de compliance y una vez detectada, pues lo que no vale es dejarla sin reparación, sino lo que tenemos que hacer es detectar esa no conformidad y aplicar una corrección dentro de nuestro programa de compliance. ¿Qué sería la obligación actual de disponer de un canal de denuncias internos? Que hemos dicho que lo íbamos a comentar ahora. Pues justamente en el día de ayer aprobó nuestro gobierno, aprobó el proyecto de ley que finalmente transpone la Directiva Europea 2019-1937 de la Unión Europea de protección de personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Hasta ahora, hasta el día de ayer, por eso comentaba que es una novedad importante, únicamente teníamos el anteproyecto de ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, que esto era la antesala a la Directiva Europea 2019-1937, que obliga a las entidades del sector público y a las personas físicas y jurídicas con 50 trabajadores o más a tener canales de denuncias internos. Digo que hasta ayer no teníamos ley porque la Unión Europea había dado un ultimátum por parte de Bruselas a España que o cumplía con las leyes de protección a los denunciantes o la llevaría o denunciaría el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como España al final siempre vamos un poquito tarde en todo, pues finalmente, antes de que se cumpliera el plazo de 2 meses que se le había dado en este ultimátum, aprobamos en el día de ayer el proyecto de ley que transpone la directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico español. Y en este sentido, a ver, ahora no vamos a entrar en lo que sería toda la regulación de los canales internos de denuncia, porque esto nos daría básicamente para hacer una sesión completa que a la vista de esta aprobación pues la haremos en otra sesión, pero únicamente mencionar que es importante y es un elemento esencial de los programas de compliance que se tenga un canal de denuncia interno en el que se ponga de manifiesto o en el que se pueda poner de manifiesto por parte de la organización de aquellas infracciones que se cometan en relación al programa de compliance que tenga aprobado la empresa. ¿Y qué es? Fíjense, si el legislador le da importancia a estos programas a estos canales de denuncias, que ahora se tenga o no se tenga un programa de compliance interno aprobado, lo que sí se exigirá a aquellas empresas de más de 50 trabajadores o a las entidades del sector público, independientemente de que nosotros hayamos decidido adoptar o implementar un programa de compliance, lo que sí que se exige es que se tenga un programa, un canal de denuncias interno. Lo que al final nos está diciendo que uno de los elementos esenciales de los programas de compliance ya es obligatorio. ¿Cuáles serían las ventajas entonces de los programas de compliance penal? Pues desde un punto de vista jurídico y desde la perspectiva del derecho penal,
tenemos la clara pues, exención o atenuación de la pena. Es decir, oiga, ya lo hemos comentado, si nosotros tenemos un programa de compliance penal, en el caso de que seamos llevados a juicio, nosotros le diremos al juez, oiga, señoría, mire, es cierto que ha habido una persona dentro de nuestra organización, ya sea directiva o empleado, que hoy se nos ha escapado y es cierto, ha cometido un delito, pero nosotros o lo hemos puesto de manifiesto y hemos señalado cuál ha sido la persona infractora, o no lo hemos podido detectar a tiempo, se ha cometido este delito y les presentamos nuestro programa de compliance penal que al menos demuestra que hemos tenido hemos hecho este esfuerzo para poder mitigar el riesgo de la comisión de un delito dentro de nuestra empresa. Entonces, se evaluará la eficacia de ese programa en sede judicial, tanto por el Ministerio Fiscal como por el juez instructor o el juez juzgador de ese procedimiento, y se decidirá si nuestro programa es tributario de tener una exención porque es completamente eficaz, o si no fuera completamente eficaz, pero hubiera ayudado a la detección o a la prevención de ese riesgo interno en la empresa, pues nuestra empresa tenía una atenuación de la pena. En cualquier caso, cualquiera de los dos escenarios resultaría altamente beneficioso para la empresa para no ser condenada por una pena en sentencia que evidentemente podría resultar en algo mucho peor. Ya hemos visto que pueden ser multas millonarias. Desde la perspectiva de la contratación con terceros del sector privado, oigan, pues es una clara ventaja competitiva en el mercado. Yo no sé si muchos de ustedes probablemente ya se han encontrado con que si vamos a participar en un tender privado, una licitación privada, pues uno de los apartados que ya tenemos en los pliegos o en la oferta, independientemente de que se solicite pues, un proyecto técnico o una valoración económica, pues se nos pide, normalmente ya en los procedimientos de contratación privado, pues ya se nos pide, hay una parte de ética en los negocios, ¿no? Y esta parte de ética en los negocios, pues nosotros solemos ver en empresas en las que ayudamos con los programas de compliance, solemos ver pues preguntas tales como, oiga, ¿dispone usted de un programa de compliance? ¿Ha evaluado usted el riesgo de comisión de delitos dentro de su empresa? ¿Ha evaluado usted o tiene usted procedimientos o controles internos orientados a evitar la corrupción en los negocios? ¿Tiene usted un código ético? ¿Tiene usted un canal de denuncias? Entonces, todo esto son puntos que si nosotros tenemos un programa de compliance, pues podemos darle al TIC, podemos decir que lo tenemos, podemos aportar prueba documental de ello y son elementos muchas veces imprescindibles para poder resultar finalista o adjudicatario de contratos con el sector privado, particularmente con multinacionales que operan en países tales como el Reino Unido, Estados Unidos y países que están ya avanzados en materia de compliance. Especial mención en este apartado merecen comentar la UNE 19.601, que es la relativa a los sistemas de gestión de compliance penal, y la ISO 37.301, una ISO 37.301, que es la relativa a los sistemas de gestión de compliance, en este caso ya genéricos. El hecho de tener un programa de compliance penal, o ya si lo queremos llevar a un grado de cumplimiento ya más elevado, podríamos hacer un sistema de compliance genérico, nos permitiría certificarnos por medio de entidades certificadoras
en una de estas dos normas y al final esto nos daría un prestigio en el mercado que aquellas empresas que participen en licitaciones públicas podrían presentar, licitaciones públicas o privadas, disculpen, podrían presentar esta acreditación o esta certificación en un modelo de gestión de compliance, que lo que estaríamos diciendo ya de avanzadilla en el proceso de licitación es, oiga, fíjense que mi empresa ya cumple con unos estándares de calidad en compliance tan altos que soy uno de los sujetos que más puntos tienen ética para que usted opte por mi contratación. Pero es que esto no acaba aquí, es que no tenemos, el compliance no es solo ahora mismo un elemento positivo para la contratación con el sector privado, sino que también tenemos, desde la perspectiva de la contratación con el sector público, un punto muy positivo si tenemos un programa de compliance adoptado en nuestra empresa. En este sentido, la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público incorpora a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas de la Unión Europea, que son las que ven aquí en pantalla, que básicamente lo que nos está haciendo es que el sector público premia en sus contrataciones a aquellas empresas que tengan implementados programas de compliance. ¿Y por qué les digo esto? Miren, la ley, está concretamente la del sector público, en su artículo 71, en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece la prohibición de contratar con el sector público a aquellas empresas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueos de capitales, delitos relativos a la ordenación del terrorismo y urbanismo, protección de patrimonio histórico y medio ambiente, o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. Además, también establece prohibición de contratar a aquellas que hayan sido sancionadas por infracción grave en materia profesional que pongan en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falsamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades o no discriminación de las personas con discapacidad, de extranjería, de conformidad o con lo establecido en la normativa vigente, o también por infracción muy grave en materia medioambiental. No obstante lo anterior, la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 72.5, nos establece que esta prohibición de contratar no procederá o no operará cuando, en sede del trámite de la audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición de contratar, es decir, la empresa, adopte medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones. O lo que es lo mismo, que adopte un programa de compliance. Queremos decir con esto que también desde la perspectiva del sector público, aquellas empresas que participen en licitaciones públicas tendrán muchos más puntos si junto con su oferta aportan un programa de compliance. Es decir, oiga, yo no estoy, no tengo una prohibición de contratar con el sector público, pero es que además le enseño que mi empresa hace las cosas en este sentido también, que nosotros tenemos un programa de compliance interno que es capaz de detectar todo este tipo, detectar y prevenir todo este tipo de delitos
Con lo cual, usted, sector público, que sepa que conmigo, con mi empresa, no va a tener ningún problema porque nosotros tenemos adoptados ya un programa de compliance interno que previene cualquier causa de las que usted considera que una empresa puede resultar incursa en una causa de prohibición. Y por último, desde la perspectiva del cumplimiento normativo, pues oigan, al final el hecho de yo tener un programa de compliance va a dotar a mi empresa de un mayor control interno, va a permitirme operar internamente de una forma ordenada y lo que va a hacer es que todos mis trabajadores o todos los integrantes de mi organización conozcan cuáles son los protocolos internos y de esta forma todo el mundo va a trabajar de una forma más eficaz y eficiente. Y esto nos dará al final una reputación más grande en el mercado. Un mayor control interno supone menos sanciones, no solo desde un punto de vista jurídico-penal, sino también desde un punto de vista administrativo. Oiga, puede ser que nosotros tengamos irregularidades, cometamos irregularidades que desde un punto de vista penal no sean delito. Pero esto no significa que no podamos tener sanciones. ¿Cuántas veces por el hecho de no operar correctamente o por el hecho de haber operado de forma desordenada en la empresa, pues acabamos con multas administrativas? Pues en este caso, tener un programa de compliance en el que todos rememos hacia una misma dirección, pues también nos supondrá menos sanciones desde un punto de vista administrativo. Y por último, el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de los denunciantes, es decir, aquellas empresas que ya tengan su programa de compliance, pues evidentemente tendrán ya implementado en el seno de su organización un sistema de canal de denuncias interno. Con lo cual, ese sistema de canal de denuncias interno ya se puede aprovechar o es perfectamente aprovechable para cumplir con la normativa relativa a la obligación de tener estos canales de denuncias, que ya avanzo que el proyecto de ley relativo a la obligación de tener estos canales de denuncias da un plazo máximo, salvo error, de hasta final de año. Es decir, todas aquellas empresas que no tengan programa de compliance y que por lo tanto no tengan el canal de denuncias ya implementado en su organización, tendrán el plazo hasta final de año para optar por una de dos opciones. O me hago un canal de denuncias interno solo que cumpla con la normativa relativa a la protección de los denunciantes, o puedo optar por irme por la vía de hacerme un programa de compliance ya con todos los elementos esenciales que hemos comentado en este webinar, y que además ese programa de compliance me va a dar también el canal de denuncias, que será esa parte obligatoria que exige la nueva normativa que se acaba de aprobar. Pues hasta aquí llegaría este webinar. Ahora abriremos un turno de preguntas. Ustedes pueden comentar sus preguntas, hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y estaré encantado de resolvérsela. Recordarles que también les enviaremos la presentación por email a todos los que se han apuntado y asistido a este webinar. Y nada, a su disposición también para cualquier pregunta o cualquier reunión o llamada que podamos tener individualmente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, hay una primera pregunta que nos hacen. Bueno, ¿puede derivar la comisión de un delito por un empleado sin participación ni conocimiento del administrador en responsabilidad penal del administrador por culpa invigilando al haber faltado a su deber de diligencia en contra? Vale, vuelvo a leerla. ¿Puede derivar
La comisión de un delito por empleado sin participación ni conocimiento del administrador en responsabilidad penal del administrador por culpa y vigilando al haber faltado en su deber de diligencia en el control de la organización que administra. Yo entiendo que no llegaríamos tan lejos. En responsabilidad penal, no. Tal vez en responsabilidad en vía mercantil, a lo mejor sí, por responsabilidad social del administrador, si no adoptado, entendemos que el deber del administrador sería adoptar o actuar de tal manera que tendría que dotar a la empresa de unos elementos tal como para que funcione correctamente. Es decir, dentro del punto, desde la perspectiva del deber del administrador, podría al final acabar exigiéndole responsabilidad social por culpa y vigilando por no haber adoptado todas las medidas técnicas para proteger a su empresa, es decir, por no haber adoptado un programa de compliance penal. Pues tal vez en lo que respecta a su deber como administrador, tal vez sí podríamos ir por ahí, pero responsabilidad penal del administrador no. Ahora bien, lo que sí que sería es responsabilidad penal de la empresa. Esto sí, porque la empresa no ha adoptado un programa de compliance tal que haya podido prevenir la responsabilidad, o sea, que una persona, un empleado de su empresa haya podido cometer un delito en nombre o beneficio directo de la empresa. Segunda, no sé si espero haber resuelto la cuestión. ¿Cómo funciona? Segunda pregunta, ¿cómo funciona el tema del canal de denuncias? ¿Hay algún programa que nos recomiende? Pues el canal de denuncias, la verdad, que exige dos requisitos, digamos. Desde un punto de vista técnico, se exige que el canal tenga que funcione de cierta manera, y desde un punto de vista legal también se exige que las denuncias sean tramitadas de una manera específica y además que cumplan evidentemente con la regulación específica del Reglamento de Protección de Datos. Nosotros, ¿hay algún programa que nos recomendéis? Nosotros tenemos un programa, hemos creado un software, bueno, nos hemos asociado con un partner que nos ha creado un software que nosotros ofrecemos o vendemos, y este programa aparte gestionamos nosotros también lo que sería la recepción de las denuncias y la investigación que derive de esa denuncia. En cualquier caso, te invito a que contactes conmigo vía mail, y lo que te puedo enseñar, le puedo enseñar una demo de cómo funciona el programa específico que nosotros tenemos, y lo que os presentaríamos también sería todo lo que serían los requisitos legales que debe cumplir este canal de denuncias, porque ya avanzo que tiene bastante requisitos técnicos, es decir, no vale con la creación de hasta ahora que había de un mail o un buzón en el que se envía ahí los mails, sino que tiene que cumplir unos ciertos requisitos técnicos que establece la ley. Y entonces en este punto yo creo que es una respuesta que nos podríamos tirar aquí una hora. Le invito a que contacte conmigo a la persona que ha hecho la pregunta, y le puedo hacer perfectamente una demostración del canal. Vale. Segunda pregunta, me preguntan, si no tenemos el canal de denuncia, ¿qué sanciones puede haber para la empresa? Mire, pues se lo digo de memoria. Para personas físicas, es decir, para los autónomos, sería, creo que la multa va de 10.000 euros a 100.000, pero ahora se lo estoy diciendo de memoria. Y para empresas, para persona jurídica en este caso, persona jurídica obligada que no tenga el canal de denuncias, si no me falla la memoria, va de 100.000 euros o de 10.000 euros a 1.000.000. Las sanciones son bastante altas, así que conviene a aquellas empresas que
que estén obligadas a tener el canal de denuncias, a que en el plazo que ha dado la ley para cumplir con su implementación, que se pongan las pilas y implementen este canal de denuncias. Vale, tengo otra pregunta que dice... Vale, me dicen, cuando el Código Penal dice que para que haya responsabilidad penal de la persona jurídica se requiere que haya un beneficio directo o indirecto, ¿se refiere a la empresa o al que ejecutó el mismo? No, no, se refiere a la empresa. Tiene que ser, imaginemos, ¿no? Pongo un ejemplo. El típico comercial de una empresa que tiene, por ejemplo, un bonus a final de año de comisión por objetivos, ¿no? Entonces, ¿esta persona qué hace? Pues puede decir, oiga, mira, con dinero de la empresa, pues yo a usted lo que hago es, imaginemos que este comercial, pues, tiene un amigo o conocido o tiene muy buena relación con el director de compras de otra empresa. Entonces le dice, mire, pues yo le voy a facilitar a usted una gratificación, le voy a dar a usted un dinero y a cambio usted, pues, lo que va a hacer es, independientemente del precio al que yo se lo venda, aunque sea un precio superior al precio de mercado y aunque haya un producto de otra empresa que pueda ser incluso mejor que el mío y que lo vendan más barato, usted me va a comprar a mí porque yo le estoy sobornando por detrás con cierto dinero de la empresa. ¿Y esto qué consigo yo? Yo con esto qué consigo como comercial, pues al final consigo llegar a mi bonus y cobrar a final de año, pues este bonus. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos ganando los dos. Estoy ganando yo como comercial, porque yo me llevo ese bonus a final de año y al final la empresa está ganando también porque sube la facturación. Pues esto sería el beneficio de la empresa. Si no hay un beneficio de este tipo, pues evidentemente no hay responsabilidad penal de la empresa. Pero ¿qué es lo que se tendría que hacer aquí? Pues implementar un protocolo en el que específicamente se controlen que estas actuaciones no pasen y en el que específicamente se establezca a este comercial que, oye, pues no puedes sobornar a directores de compras o no puedes llevar a cabo este tipo de negocios de esta manera porque no son éticos. No se puede invitar a determinados tipos de eventos, a personal de otra empresa, etc, etc. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Vale, nos dicen, si la matriz de la empresa está en un país europeo distinto de España y dispone de un plan de compliance conforme a la legislación de ese país, ¿sería necesario disponer de un plan de compliance también en España? En lo que ese programa de compliance sea distinto a la legislación española, sí. Es decir, seguramente habrán cosas genéricas. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de Directiva Europea de Protección de los Denunciantes. Si nosotros implementamos, por ejemplo, un canal de denuncias que cumpla con la normativa europea en Italia, pues probablemente el programa, este canal de denuncias, si ya aplica para España, porque esa empresa italiana que es matriz tiene una sede en España, pues y ese canal de denuncias lo traslada también a España, pues probablemente ya esté cumpliendo con esa normativa. Pero en lo que respecta al programa de compliance penal en sí, lo que tenemos que ver es si la actividad de esa filial en España esta afecta por delitos que están en el Código Penal español, por ejemplo, que no prevea esa matriz en Italia, por ejemplo. En el caso de que hayan unas actividades que aquí no se hayan evaluado, que solo se hayan evaluado en Italia, y que aquí en Italia, por ejemplo, no se hayan evaluado porque no afectan, en España sí que se tendría que hacer a lo mejor esa evaluación específica de ese mapa de riesgos y establecer unos procedimientos específicos de control únicamente para la filial en España, independientemente de que luego tengamos nuestro órgano de control en Italia, tengamos nuestro canal de denuncias en Italia, pero lo que sí que tendremos que hacer es evaluar ese riesgo específico en España y establecer esa, digamos, ese pequeño programa de compliance en España. Nos pone aquí, no sé,
Nos dicen otra pregunta. Pero el autónomo está obligado a tener canal de denuncias. Vale, vamos a hacer un paréntesis aquí porque igual que el programa, el canal de denuncias interno es obligatorio para las empresas pues, de más de 50 trabajadores, de 50 o más, y para el sector público, hemos de decir que los programas de compliance penal no son obligatorios para nadie, ni para los autónomos, ni incluso para empresas más grandes. O sea, los programas de compliance son altamente recomendables y son recomendables para evitar sanciones, para tener a su empresa dotada de un control interno y por si un día yo estoy investigado en un procedimiento penal como empresa, investigado como empresa, quiero estar exento o quiero atenuar mi responsabilidad penal. Pero los programas de compliance como tal no son obligatorios. Sí que hay sistemas de gestión que se dicen que al final son asimilables a programas de compliance que se exigen tener, pues por ejemplo, para empresas que están en el IBEX, empresas que actúan en el mercado de valores, por ejemplo, las empresas que actúan con el mercado de valores o que están afectadas por la ley de blanqueo de capitales, pues ya tenían la obligación de disponer de canales de denuncias o obligaciones de notificar al SEPLAC. Todo esto sí que está estrechamente relacionado con los programas de compliance. Pero que nos puedan decir, oiga, usted como empresa o usted como autónomo tiene la obligación de tener un programa de compliance, no. Y como autónomo tampoco está obligado a tener un canal de denuncias. Es altamente recomendable, pero no está obligado. Vale, nos dice, ¿está el autónomo obligado a tener canal de denuncias? Pues tampoco, no estaría. Es solo si tiene más de 50 trabajadores a su cargo. El canal de denuncias, ¿es para todas las empresas o a partir de 50 trabajadores? Ya sí, lo acabo de comentar. Si la empresa es del sector privado, únicamente estarían obligadas a aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más. Vale, ¿qué plazo hay para implantar el canal de denuncias? Pues mire, el anteproyecto establecía que desde la aprobación de la ley tendrían 2 meses desde la aprobación de la ley aquellas empresas que tengan 249 trabajadores o más y que en todo caso las empresas de más de 50 a partir del 1 de enero de 2023. Esto es lo que se establecía en el anteproyecto. Como ayer se aprobó el proyecto de ley, tengo que acabar de ver si hay algún tipo de modificación en este sentido. Pero en principio no, en principio serían estos dos plazos. Empresas de más de 249 trabajadores, 2 meses desde la aprobación de la ley, es decir, entiendo que 2 meses desde ayer, y aquellas empresas de más de 50, pues a partir del 1 de enero de 2023. Tengo que decir que la creación de este canal no es sencilla, es decir, no ponemos el canal hoy, por lo menos en nuestro caso, el canal que ofrecemos nosotros es un canal que se instala dentro de la empresa, no sería el canal lo instalo hoy y mañana está funcionando, ¿no? Lleva ciertos requisitos técnicos, hay que elaborar todo el reglamento del canal, habría que hacer formación a los trabajadores, con lo cual esto es una cosa de al menos un mes y medio de trabajo. Vale. Pues perfecto. Veo aquí que hay personas que me comentan que si me pueden contactar de forma privada, ok, perfectamente, estaré encantado de atenderles. Si no hay más preguntas, vale, otra pregunta. Vale, otra pregunta. Sí, mira, lo comentaba precisamente antes. Nos preguntan, ¿el canal de denuncias puede ser vía email? No. No, porque se exige la ley de protección del denunciante exige dos cosas. Que la denuncia pueda llegar a ser incluso vía anónima. Entonces, y aparte se exige
que cumpla de forma especial con la normativa relativa a protección de datos, en anonimización de los datos, encriptación, con lo cual entendemos que el canal de denuncia, si se hace vía email, no cumpliría estos requisitos y estaría vulnerando tanto la protección del denunciante como a la ley de protección de datos. Lo que se debería hacer, que es lo que nosotros ofrecemos, es, tenemos una plataforma, un software, que este software sí que está preparado para que se puedan poner incluso denuncias vía anónima y todo esto va encriptado con una contraseña que se le da al denunciante, porque además se exige obligación de reporte al denunciante, es decir, que se le diga cómo va la denuncia que se está poniendo. Y claro, esto no veo cómo se podría hacer vía email. No se podría. Vale, pues no me aparecen más preguntas. Si nadie más tiene nada más que preguntar, damos la sesión por finalizada. Muchas gracias a todo el mundo por su asistencia y lo dicho, quedo a su entera disposición para cualquier aclaración, presentación adicional que pudieran requerir, tanto en lo que se refiere a los programas de compliance como al canal de denuncias. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenos días.